¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Esta es la segunda parte del sistema de ecuaciones, el segundo video. En el primer video vimos, esperen que no se me mueve la pantalla, vimos la resolución por Gauss de un sistema de ecuaciones que se llamaba reducción por renglones, o la forma escalonada, que también se podía llamar, en donde veíamos que trabajamos algebraicamente, o sea, el objetivo era trabajar algebraicamente para llegar a matrices de las formas como las que se ejemplificaban acá, en donde veíamos que por fila teníamos un pivot, que era 1, siempre igual a 1, porque trabajábamos para llevarlo a 1. Cada fila tenía un pivot, ese pivot, bueno, tenía características, el segundo pivot estaba más a la derecha que el primer pivot de la fila anterior, bueno, esas características que estas, ¿sí? En donde se cumple, en esta forma escalonada por renglones se cumple en la definición el punto 1, 2 y 3. Y yo les había dicho que había otra forma de resolución en donde también se cumplía un cuarto punto, ¿sí? Bueno, este cuarto punto es el que se muestra acá, que se llama eliminación de Gauss-Jordan o matrices en forma escalonada reducida, o sea que el título, van a ver, el primer método es escalonada por renglones de Gauss, y este es escalonada reducida por renglones de Gauss-Jordan, ¿sí? O sea que Gauss-Jordan es un nuevo método, pero que es como la continuación del anterior. ¿Qué es lo que se propone acá? Acá lo que les estoy mostrando son ejemplos de matrices que ya están reducidas por renglones, y les muestro cuál es el formato al que vamos a llegar trabajando algebraicamente. Miren, cada una de las filas tiene un pivot, ¿se dan cuenta? Cada uno de ese pivot está más a la derecha, o sea, el pivot de la segunda fila está más a la derecha que el pivot de la primera fila, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué características teníamos en el primer método? Que debajo de cada pivot teníamos ceros. Trabajábamos algebraicamente para conseguir esos ceros. Debajo del segundo pivot también teníamos un cero. Y debajo del tercer pivot, en este caso no teníamos nada porque es una matriz de 3×3. Si fuese 4×4, este tendría un cero abajo y así sucesivamente. Bueno. Miren esta nueva forma. Esta nueva forma, aparte de llegar al formato anterior, se continúa trabajando y se logran ceros en las partes superiores de los pivots, ¿sí? No solamente este pivot tiene un cero en la parte inferior, que correspondía al método anterior, sino que también se logra un cero en la fila superior, ¿ven? Igual que este. Nosotros en el método anterior conseguíamos este 1, este pivot, y acá conseguíamos cualquier número. Bueno, ahora se continúa trabajando para que la diagonal queden todos unos, que son los pivots que corresponden a cada fila, y después todas las demás posiciones son ceros. Ese es este es el objetivo de este método. Mire, pivot, todos ceros. Segundo pivot, todos ceros. O lo puedo mirar así, por columna. Pivot, ceros. Pivot, ceros arriba y abajo. En la tercera fila no tengo un pivot, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Cuarta fila tengo un pivot. O sea, este vendría a ser como el tercer pivot, aunque no esté en la tercera columna, ¿sí? Miren acá, primera fila, pivot, ¿sí? Lo que continúa abajo, lo que pasa es que estas ya pasan a ser, esta por ejemplo es una matriz que tiene más incógnitas que ecuaciones, ¿ven? Son casos especiales, pero ya vamos a ver. Entonces lo que nosotros queremos lograr es que por cada pivot
en la parte inferior y en la parte superior, en la parte inferior y en la parte superior, tengan ceros, ¿sí? Bueno, entonces dice, miren, voy a volver a leer las características, la definición, que es la escalonada reducida, que es lo que vamos a ver ahora. Dice, todos los renglones, si los hay, cuyos elementos son todos ceros, aparecen en la parte inferior de la matriz. Acuérdense que si había una fila que tenía todos ceros, tiene que aparecer en la parte inferior de la matriz. Si no la tengo en la parte inferior de la matriz, tengo que trabajar algebraicamente. Acuérdense que yo podía intercambiar filas entre sí para que quede en la parte inferior. Después dice, el primer número diferente de 0, comenzando por la izquierda, en cualquier renglón cuyos elementos no todos son ceros, es 1, que es el pivot, ¿sí? Si dos renglones sucesivos tienen elementos distintos de 0, entonces el primer 1 en el renglón de abajo está más hacia la derecha que el primer 1 en el renglón de arriba. Me refiero a los pivots que siguen, que tienen que estar más a la derecha con respecto al pivot de arriba. Y acá se hace la diferencia. Cualquier columna, acá en estos tres hablamos de filas, ¿ven? Renglón, renglón, renglón. Acá ya me cambia, columna, dice. Cualquier columna que contiene el primer 1 en un renglón tiene ceros. A ver, vamos de nuevo. Cualquier columna que contiene el primer 1 en un renglón tiene ceros en el resto de sus elementos. Está re mal redactado o lo estoy leyendo muy mal. Cualquier columna que contiene el primer 1 en un renglón tiene ceros en el resto de sus elementos, ¿sí? El primer número diferente de 0 en un renglón, si lo hay, se llama pivot para ese renglón. O sea que eso tiene ceros en el resto de sus elementos. Consigo el pivot y tengo que lograr ceros en el resto de los elementos. Bueno. Estos son ejemplos, ¿sí? Tengo mi pivot y tengo 0 en el resto de los elementos. Estamos analizando las columnas. Consigo mi pivot, tengo 0 en el resto de los elementos. ¿Por qué esta tercera columna o cuarta columna no tiene 0 en el resto de los elementos? Porque no están los pivots acá, ¿ven? ¿Qué es lo que pasa en esta? En este sistema de ecuaciones es un caso especial porque tiene la fila todos ceros, y acuérdense que cuando pasaba esto tenía infinitas soluciones. Pero no deja de ser escalonada reducida porque se cumplen todos los ítems que vimos anteriormente. ¿Ven? Tengo el pivot, todos los elementos que siguen iguales a 0. Acá no tengo pivot, elemento igual a 0. Acá no tengo pivot. Entonces, ustedes me van a decir, los pivots no se miran por columna, se miran por fila. O sea, esta fila tiene su pivot y ahora mido que el resto de sus elementos sean iguales a 0 en la columna, ¿sí? Entonces, miren, tengo un pivot en la primera fila, listo. Ahora, ¿son 0 el resto de sus elementos en la columna? Sí, porque el elemento de abajo es igual a 0. Segunda fila, ¿tengo el pivot? Sí, lo tengo acá. Bueno, ¿el resto de sus elementos en la columna son 0? Sí. Entonces, una escalonada reducida. Por más que aparezca el 5 y el 2, ¿sí? Pero se cumple lo que les estoy diciendo. Miren, en esta fila, ¿tengo el pivot? Sí. ¿El resto de sus elementos del pivot en la columna son ceros? Sí. Segunda fila, ¿tengo el pivot? Acá lo tengo. ¿El resto de sus elementos en la columna del pivot son ceros? Sí, arriba y abajo. Tercera fila, ¿dónde está el pivot? Acá. ¿Y tendría que estar acá? Sí, tendría que estar acá, pero bueno, algo pasa con este sistema de ecuaciones en que el pivot está acá. Se cumple que está más a la derecha que el pivot de arriba. Así es que no hay problema que digamos que se salte un lugar. Ahora, teniendo este pivot en la columna, ¿son 0 el resto de sus elementos? Sí. Bueno, y esta es la ideal, ¿no? Bueno, a eso vamos a atender, para eso vamos a trabajar, para obtener sistemas de ecuaciones en este formato, ¿sí? Utilizando lo mismo. No hay
una nueva metodología. Es la misma metodología, nada más que en vez de terminar, en vez de parar, como hacíamos en la metodología anterior, vamos a seguir trabajando hasta conseguir esto. Bueno, eliminación de Gauss-Jordan es lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a leer después porque lo van a entender después. Esta la tendría que haber puesto más adelante. Primer ejemplo. Esto es un sistema de ecuaciones que ya resolví anteriormente por el método de Gauss, por la forma escalonada, y ahora vamos a hacer la forma escalonada reducida, ¿sí? O reducción por renglones de Gauss-Jordan. Miren, esto no me voy a tardar en explicar esto porque esto ya lo hicimos. Ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos. ¿Sí? En el método anterior hemos llegado hasta acá. ¿Por qué hasta acá? Porque teníamos todos los pivots que necesitábamos y debajo del pivot tenía ceros y cero. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a continuar trabajando de la misma manera, haciendo las mismas operaciones algebraicas entre filas para poder conseguir los ceros en la parte superior a los pivot que tengo. O sea que tengo que hacer que esta posición sea 0, que esta posición sea 0 y que esta posición sea 0. Miren por dónde seguí. Por esta. Bueno, trabajo algebraicamente. Ustedes después revisen lo que hice. ¿Sí? Trabajo algebraicamente, consigo ese segundo 0. Trabajo algebraicamente, consigo el tercer 0. Y ahí me queda el formato de la escalonada reducida por renglones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando me queda esto? Y es muchísimo más fácil armar, ya no tengo que armar un sistema de ecuaciones o ya tengo la solución del sistema de ecuaciones. Antes llegaba a esta altura y lo que tenía que hacer era, tenía la solución de x3 y después empezar a reemplazar en las ecuaciones anteriores y conseguir el valor de x2 y conseguir el valor de x1. Ahora ya no, porque ya al tener este formato, ya directamente al armar el sistema de ecuaciones, me quedan los resultados directos. ¿Se dan cuenta? Sí, miren, esto, el 1 es el coeficiente de x3, es igual a 3. Este es el coeficiente de x2, es igual a menos 2, y este es el coeficiente de x1 y es igual a 4. Si lo hago acá, lo único que tenía era el coeficiente de x3, que era igual a 3, eso lo reemplazaba en la ecuación anterior, y eso lo reemplazaba en la ecuación anterior y obtenía x1 y x2. Si quieren lo puedo hacer para comprobar que les dan los mismos resultados. Este es un segundo ejemplo, que creo que también resolví este segundo ejemplo de la misma forma. A ver, lo voy a buscar, pero no los quiero confundir mucho. A ver. No. ¿Ven que acá está? Acá está el que les acabo de mostrar. ¿Ven? Hasta acá llegamos en la escalonada por Gauss. Bueno. Yo les puse un ejemplo. A ver. Bueno, no. Me confundí. Bueno, miren. El siguiente sistema. Miren este sistema. Tiene características especiales. Tiene 2 ecuaciones, pero tiene 4 incógnitas. Desde el vamos, este sistema ya es especial, porque al tener más incógnitas que ecuaciones, y la solución no va a ser una solución, digamos, común o fácil. Van a ser o infinitas soluciones o no va a tener solución, ¿sí? Vamos a ver. Planteo la matriz ampliada, ¿está bien? En donde el objetivo es conseguir trabajo algebraicamente, consigo, bueno, el primer pivot ya lo tenía, así que directamente, después del primer pivot, yo sé que tengo que conseguir su 0 abajo. Entonces trabajo algebraicamente para conseguir este 0 acá abajo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo? Conseguir el segundo pivot. El segundo pivot sería en la segunda fila.
este, que está bien bonito, trabajo algebraicamente, o sea, directamente multiplico por -1 y consigo mi segundo pivot. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Después de conseguir el segundo pivot, conseguir que el resto de sus elementos en la columna sean 0. ¿Cuál es el resto de los elementos? Este 3. Entonces, el siguiente objetivo es modificar este 3, trabajar algebraicamente para que este 3 sea un 0. Bueno, ese es el trabajo algebraico que hicimos y consigo este 0. ¿Tengo que seguir acá? No, no tengo que seguir. ¿Por qué no tengo que seguir? Porque mi tercer objetivo sería conseguir el siguiente pivot en la tercera fila. Y yo no tengo tercera fila. Entonces, acá es donde termina mi trabajo. Yo ya conseguí mi primer pivot, los elementos que restan en su columna iguales a 0, consigo mi segundo pivot que corresponde a la segunda fila, los elementos que restan en su columna son iguales a 0, y ya después lo que sigue lo dejo igual, no tengo que modificarlo. Armo el sistema de ecuaciones con los coeficientes y las variables que corresponden. Coeficiente 1, este como es 0, no pongo x2, acá sería 0x2, pero no tiene sentido ponerlo. Si ustedes lo necesitan, lo pueden poner. Más 19x3 más 7x4 es igual a -2, x2, pim, 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 pim. ¿Qué tendría que hacer yo a partir de acá? Despejar cada una de las variables y ver si puedo conseguir, despejando o trabajando algebraicamente, el valor de las otras variables, de x3 y de x4. Bueno, ¿qué hice? Despejé x1 de la primera ecuación y me queda esto. Revisen a ver si está bien. Despejo x2 de la segunda ecuación y me queda esto. ¿Está bien? Si, este x2 no lo puedo reemplazar en esta ecuación porque no tiene x2. Este x1 no lo puedo reemplazar en esta ecuación porque no tiene x1. Quiere decir que estas dos ecuaciones quedan así, tal cual. Pueden probar ustedes si en vez de despejar x1, x2, despejan, por ejemplo, x3 y lo reemplazan en la otra ecuación a ver qué obtienen. O x4 y lo reemplazan en la otra ecuación a ver qué obtienen. Según este trabajo algebraico, la solución siempre queda en función de otras dos variables. En este caso, en función de x3 y en función de x4. Que una solución quede en función de otra quiere decir que hay infinitas soluciones. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque yo a x3 y a x4 le puedo dar infinitos valores y x1 va a tomar infinitos valores. ¿Sí? ¿Cómo se expresa esa solución? Miren, como son 4 variables, tengo que dar 4 resultados. Entonces, el primer resultado, donde está la variable x1, que la despejé acá, pongo lo que me dio, que es esto, ¿ven? x1 es igual a esto. x2 también pongo lo que me dio en función de x3 y x4. Ahora, como las dos ecuaciones están en función de x3 y x4, en la posición de x3 pongo x3 y en la posición de x4 pongo x4, dando a entender que tanto x3 como x4 pueden tomar infinitos valores. Voy a volver a esto, miren, que les dije que lo íbamos a entender más adelante. Dice, ¿qué hacemos en la eliminación de Gauss-Jordan? Se dividió la primera ecuación para hacer el coeficiente de x1 igual a 1. O sea, la primera ecuación es la primera fila. ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿Ven? Se divide la primera fila para hacer este número igual a 1. Se eliminaron los términos de x1 de las ecuaciones segunda y tercera. Se eliminan los términos x1
o sea, de la variable x1 de la segunda ecuación y de la tercera ecuación. ¿Se dan cuenta? Haciendo ceros, los números correspondientes, elimino x1 y x1 de las otras dos ecuaciones. Eso es lo que vamos haciendo, es la metodología que vamos utilizando. Después dice, se transformó el coeficiente de x2 en la segunda ecuación en 1 y se eliminaron los términos de las otras ecuaciones. Bien, segundo pivot, hago que este menos 3 lo divido por lo que sea necesario o lo multiplico por lo que sea necesario y consigo mi segundo pivot. Este es el coeficiente x2. ¿Qué pasa con el coeficiente x2? ¿Cuál es mi siguiente objetivo? Conseguir que los otros coeficientes de las otras ecuaciones sean 0, o sea que estás eliminando la variable x2 de las otras ecuaciones, ¿ves? Entonces, acá conseguí los otros ceros. Entonces, al hacer esto, elimino la variable x2 de la primera ecuación y la variable x2 de la siguiente ecuación. ¿Ven? Entonces, en resumen, consigo mi pivot, elimino las otras dos variables. Consigo mi pivot, elimino las otras dos variables. Consigo mi pivot, elimino las otras dos variables. Quiere decir que en cada una de las ecuaciones me queda una variable distinta. Por eso, cuando armo el sistema de ecuaciones, me queda así y ya no tengo que despejar, no tengo que hacer nada para conseguir el valor de cada una de las variables. Espero que lo hayan entendido, pero es que es muy fácil, es continuar el trabajo para llegar más fácil al resultado. Bueno, y lo último que vamos a ver acá es un sistema de ecuaciones especial que se llama sistema de ecuación lineal homogéneo. Y nos dice, bueno, un sistema general de ecuaciones m por n, lineales se llama homogéneo, si todas sus constantes B1, B2, Bm, son 0. Si alguna o alguna de las constantes B1 no son 0 o son diferentes de 0, decimos que el sistema lineal es no homogéneo. Buenísimo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Dado un sistema de ecuaciones cualquiera, cuando todos mis términos independientes, a eso les llama B1, B2, Bm, son iguales a 0, cuando todos son iguales a 0, el sistema se llama sistema lineal homogéneo. ¿Qué pasa? Nada, lo tengo que resolver igual que los otros sistemas. ¿Qué es lo que puedo esperar con respecto a las soluciones? Un sistema de ecuaciones lineal homogéneo va a tener o la solución trivial o infinitas soluciones. ¿Por qué? ¿A qué se le llama solución trivial? Cuando todas las variables me dan iguales a 0. Es una solución y esa solución se llama trivial o solución 0. ¿Sí? Entonces dice, por lo que solo hay dos posibilidades cuando resolvemos el sistema de ecuaciones lineales homogéneos. O que me dé la solución trivial, que es una única solución, o que me den infinitas soluciones. Pero sé que cualquier sistema de ecuaciones lineal homogéneo tiene solución. ¿Sí? Entonces, si el sistema lineal homogéneo tiene solución, ya sea única, que es la trivial, o infinita, entonces es un sistema determinado. Acuérdense de la clasificación anterior. Nos dan 3 sistemas para resolver, de los cuales yo elegí el tercero, que me pareció el más complicadito, porque es el más rarito, el formato más feito. Los otros dos se los dejo para que ustedes los hagan. Tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Entonces yo ya sé que este sistema es especial y que no va a tener una solución común, y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, el objetivo es ir trabajando para reducir en forma escalonada o reducir en forma escalonada reducida. Las dos formas son válidas. Llegué a la escalonada reducida
porque para mí es como que la solución se ve mucho más fácil, pero ustedes podrían haber parado antes, no hay problema. Como el sistema de ecuaciones ya tiene el pivot, mi siguiente objetivo es conseguir un 0 en esta posición, entonces trabajo algebraicamente para conseguir ese 0. Mi segundo objetivo es en la segunda fila conseguir mi pivot. Trabajo algebraicamente para conseguir el pivot y luego de conseguir ese pivot tengo que conseguir que esta posición sea 0. Entonces trabajo algebraicamente para conseguir ese 0. Y ahí paro, acuérdense, porque mi tercer objetivo sería conseguir un tercer pivot en una tercera fila. Como no tengo tercera fila, no tengo que seguir. Acá se termina todo. Vuelvo a armar el sistema de ecuaciones y me fijo. Tengo x1 más 5 sextos de x3 igual a 0. x2 menos 11 sextos de x3 igual a 0. Primero, esto es un sistema lineal homogéneo. ¿Por qué? Porque los términos independientes son todos iguales a 0. Bien. Armé el sistema de ecuaciones. ¿Qué hago? Despejo x1, me queda en función de x3. Despejo x2, me queda en función de x3. Entonces, escribo la solución. Si me queda en función, acuérdense, si una variable me queda en función de la otra, es porque tengo infinitas soluciones. ¿Cómo escribo esta solución? Es muy importante, tienen que escribir la solución, si no, no han terminado el ejercicio. Como despejé x1 y me dio esto, pongo en la posición de x1 lo que corresponde. Despejé x2, pongo x2 en la posición que corresponde. Y como las dos ecuaciones están en función de x3, en donde va x3, escribo directamente x3. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Supónganse que esto tuviese más ecuaciones y más variables, no más ecuaciones, x4. No puedo hacer una cosa, despejar x1 en función de una variable y despejar x2 en función de otra variable. Y que me queden con variables, o sea, que me queden en función de variables distintas. Tengo que tratar de unificar y que las dos soluciones, o las tres soluciones, o las n soluciones, me queden todas en función de una o de dos variables, como vimos en el ejemplo anterior. Entonces, la solución se expresa en función de esa variable. Ustedes fíjense que acá está todo en función de x3. x3, x3, x3. ¿Ven? Bueno. Conclusión. El sistema lineal homogéneo anterior tiene un número infinito de soluciones si tiene más incógnitas que ecuaciones. N son las incógnitas, son mayores que M, que son las ecuaciones. Bueno, espero que lo puedan entender. Cualquier cosa me pueden consultar en el grupo, pero me parece que esto, apoyado con los apuntes y apoyado con la diapositiva y el libro, bueno, creo que no van a quedar dudas. Les mando un abrazo.